Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes para compartir juntos este interesante programa de Me Gustaría Saber, donde ustedes pueden enviar sus preguntas y con la ayuda del Señor podemos contestarlas de acuerdo a la palabra del Señor y Espíritu de Profecía. Estoy con el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa y tenemos muchas preguntas interesantes que queremos contestar con la ayuda de Dios. Pero antes, pastor, vamos a hacer una oración para poder entrar en el programa. Amén. Le pido que nos dirija en oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, nunca debemos abrir tu santo libro sin implorar la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Pedimos, Señor, que nos ayudes a manejar tu palabra con reverencia. Que podamos hablar palabras de vida para aquellos que están sintonizando este programa. Amén, Señor. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cause el impacto para la cual lo enviaste. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, tenemos unas preguntas interesantes. Recordamos a nuestros queridos amigos que nos pueden enviar sus preguntas a la dirección que es tv@zoomtv.org. Y hoy tenemos una pregunta que nos llega desde Yucatán, Mérida en realidad, Yucatán, México. He estado allí y es un lugar muy hermoso, muy bonito. Y nos escribe allí nuestro hermano Oscar y nos dice lo siguiente. En mi iglesia, algunos están a favor de las ventas para recaudar fondos extras para los departamentos y algunos no. O sea, me imagino que hay gente que está a favor y otros no. ¿Hay algunos escritos de la hermana Elena donde mencione que estos recursos recaudados son rechazados por Dios? Pregunta él. La pregunta sería, ¿es correcto realizar ventas para recaudar fondos para la iglesia? Le agradezco mucho la atención prestada y que el Señor los bendiga. Así que, pastor, esta es una pregunta sobre al hacer ventas para recaudar fondos en la iglesia. ¿Qué hay al respecto? ¿Hay alguna indicación? Yo tengo algunas cosas, pero ¿qué nos dice, pastor, usted al respecto sobre este punto? Bueno, la pregunta tiene que ver directamente con lo que dice el espíritu de profecía. Pero aparte del espíritu de profecía, y yo sé que tú tienes algunas citas que puedes leer después, la Biblia es clara en cuanto a cómo financiar la iglesia. Tal vez puedo compartir algunos pasajes de la Biblia, Hechos 4, 32 al 37. Esto es inmediatamente después de del día de Pentecostés. Correcto. Y dice allí en Hechos del capítulo 4 y los versículos 32 al 37 cómo se financiaba la obra. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos, sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. O sea que no estaban en ventas, bueno, dame una comida y entonces yo te doy el dinero. Claro. No, cada uno era altruista, Amén. es decir, cuando había necesidad vendían algo y entonces lo traían a la tesorería de la iglesia. También tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento cuando Moisés anunció que se iba a construir el tabernáculo. No hubo que torcer el brazo a la gente, ni que trajera dinero, ni que trajera nada así obligados. Dice en Éxodo 35, 4 al 9 y 20 al 29, que la gente voluntariamente traía de todo lo que tenían, oro, plata, telas preciosas, para la construcción del tabernáculo. Y llegó a ser tanto que finalmente Moisés les dijo, no traigan más, Claro. que no podemos manejar más. Además de eso tenemos Malaquías 3, 10 al 12. Por supuesto. Trae todos los diezmos y las ofrendas al folí y haya alimento en mi casa. La forma de financiar la iglesia es con los diezmos y con las ofrendas voluntarias. Y luego tenemos 1 Corintios 16. Tal vez podemos leer eso y estoy andando lo más rápido posible perfecto, porque queremos pastor. la base bíblica. Amén, ¿no? que es nuestro fundamento, por 1 supuesto. Corintios 16 y empezando en el versículo
1, Dice- dicen, dile, Ah, léelo. No, no léelo, lo por encontré, favor. perdón, pastor. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, lo interesante es que nos da varios secretos. Uno, cada primer día. Es decir, debemos tener un día en que miramos nuestras finanzas y tomamos la decisión de que vamos a dar el dinero. Claro, Luego sigue diciendo, cada uno, es decir, cada individuo de la iglesia, no algunos y otros no. claro. Ponga aparte algo en casa, dicen algunas versiones. Es decir, no espere hasta que el plato de la ofrenda esté viniendo por el pasillo y diga, uy, saca $1 o $2. No. Tiene que ser planeado. Claro, planificado. Según Dios lo haya prosperado. Es decir, es según las bendiciones que uno ha recibido de Dios. Y luego dice, para que cuando yo venga no estén recogiendo ofrendas. Es decir, la forma que se sostiene la iglesia es con donativos sistemáticos. Amén. No hacia la loca, no haciendo comilonas y teniendo White Elephant Sale y toda esa cosa. Un último texto, 2 de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 7, nos dice cuál es la motivación, cuál debe ser la motivación. Si quieres leer ese texto. Dice allí, pastor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, el dinero que uno da para una ofrenda es espontáneo, Por supuesto. es sin interés. En otras palabras, uno no dice, bueno, va a haber una comilona, entonces vamos Claro. como familia y comemos y matamos 2 pájaros con una piedra. Pues, pagamos, sí, ayudamos a la iglesia, pero también nos alimentamos nosotros. Esa no es la forma de operación de Dios. Amén, Ahora, pastor. ¿qué dice el Espíritu? Pero sí, esa es la clave. Bueno, pastor, no, pues yo creo que la clave usted ya lo dijo en la palabra del Señor, pero la pluma inspirada, por supuesto, hace mucho énfasis en este concepto de qué es lo incorrecto, ¿no? Voy a primero mencionar, de paso, hay un libro que tiene muchas citas que pueden ayudar a quienes están mirando, que es de la compilación que se titula como el libro El Ministerio de la Bondad. En los capítulos 38 y 39 de ese libro, de esa compilación, habla específicamente acerca de estos elementos. Y bueno, voy a leerlos desde allí. Ella dice lo siguiente, dice, vemos a las iglesias de nuestro tiempo propiciando festines, glotonerías y disipación en comidas, ferias, danzas y festivales para lograr el propósito de recolectar fondos para la tesorería de la iglesia. Ese es un método inventado por mentes carnales para conseguir fondos sin ningún sacrificio. Dice, mantengámonos limpios de todas esas corrupciones, disipaciones y festivales que pueden entrar en la iglesia con su influencia desmoralizadora sobre jóvenes y adultos. Luego dice más adelante, no debemos proponernos apelar a la concupiscencia del apetito o recurrir a esparcimientos carnales como incentivo para los profesos seguidores de Cristo, para que den de los recursos que Dios les ha encomendado a ellos. Si ellos no dan voluntariamente, por el amor de Cristo, la ofrenda no será aceptable a Dios de ninguna manera. Fuerte. Fuerte. Es decir, ¿no? Luego dice, esta se encuentra en la Review and Herald, 21 de noviembre de 1878. Pero está en el Ministerio de la Bondad. Ministerio de la también. Bondad, correcto. ¿En qué página? En la página, no la tengo aquí, es del capítulo 39, Ok. pero es del capítulo 39 del Ministerio de la Bondad. Y luego viene la siguiente cita, otra cita que también menciona ella, dice, cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias para obtenerlo? Hablando de iglesias que eran, digamos, cristianas, pero no adventistas, ¿no? Hablando de las iglesias protestantes. Dice, a ventas, a banquetes, a rifas y cosas parecidas. A menudo los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se bebe, se vende y compra, y donde la gente se divierte. De este modo desaparece en los jóvenes el respeto por la casa de Dios y su culto. Disminuye el dominio propio, el egoísmo, el apetito, el amor por la ostentación, son estimulados y se fortifican con la práctica. Entonces,
está ya aludiendo de cómo esas prácticas en las iglesias protestantes se hicieron muy comunes. Rifas, festivales, danzas, fiestas, banquetes, etcétera, que profanan, que llevan a una ideología de la diversión, y eso no es la manera de levantar fondos. Ahora, quiero que tengamos algo claro, porque también hay una cita donde la hermana Cielo Señor nos habla de que sí es una forma aceptable por Dios si se hace una feria de salud, por ejemplo, para vender alimentos naturales o de salud, ¿no? Conforme a los principios de la Biblia, como un fin misionero. Es decir, por ejemplo, quieren hacer una feria de salud en la iglesia y el domingo van a hacer una demostración de alimentos saludables, y los que quieren adquirirlos, comprarlos, lo pueden hacer. Pero eso no es el fin, no es el propósito de la iglesia de levantar fondos a través de eso, simplemente de poder dar un servicio a la comunidad, y si hay un costo, pues la gente que puede comprarlo, compre. No es el fin, como usted menciona, pastor, de levantar fondos, de hacer eso el aspecto. Eso es una cosa que tenemos que tener claro, y creo que es importante que eso sea simplemente mencionado para que no haya una tergiversación de que puede usarse la iglesia para hacer feria de salud, y eso es un error. Eso está bien hacerlo, ¿no? Sí, y hay que recordar que ese método de tener una feria de salud tiene como propósito alcanzar a la gente de afuera. Correcto. No es para financiar la iglesia, sino es para pagar, digamos, los gastos para lo que se cocinó. Correcto. Para que ellos puedan entonces contribuir. Correcto. Es quitarle los gentiles, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Por así decirlo. Claro. Así que en realidad no se justifica tratar de recaudar fondos para cuadrar el presupuesto de la iglesia con todos estos métodos que son métodos egoístas. Porque si, digamos que una familia de 4 personas, sí, la iglesia dice, vamos a tener una comilona, y ellos van a la comilona para dar el dinero, ¿por qué no dan el dinero sin la comilona? Claro, ¿verdad? Por supuesto. Eso sí sería dar algo de corazón, pero un dar para que me den algo, ese método no funciona con Dios. El método de Cristo es sacrificio, en base a darle por amor a Cristo, entregarlo. Y si me privo yo de ir con mi familia a comerme 2 pizzas y doy por al Señor, o sea, eso es lo que Dios quiere, que hagámoslo de corazón en respuesta a su amor, y no porque se haga una feria. Así que creo que es importante ese concepto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pastor, que interesante la pregunta, y esperamos que le haya servido a nuestro amigo Oscar. La siguiente pregunta nos llega de una hermana, Diana, de Argentina, y tiene una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente: mi duda es la siguiente: en casi toda la Biblia existen numerosas alabanzas para las mujeres que tienen hijos. O también se menciona que una casa, una familia es bendecida si hay niños en ella. Luego ella menciona, dice lo siguiente: mi esposo y yo decidimos no tener hijos, ya que Elena White menciona que no es prudente traer niños en este mundo en la condición en la que se encuentra y por los tiempos difíciles que vendrán. Pero también ella dice que un matrimonio sin hijos se vuelve egoísta. ¿Cuál sería el equilibrio en este asunto? Y la adopción en mi país es prácticamente imposible. Espero su respuesta. Muchas gracias y bendiciones. Así que, pastor, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta situación de nuestra hermana que tiene esta duda, ¿no? ¿Es prudente tener hijos o no tener hijos? Bueno, es una pregunta no tan fácil de responder. Claro. Porque en realidad uno tiene en Mateo el capítulo 24, donde dice que cuando venga el tiempo de angustia, hay de las que están embarazadas, claro, y de las que están encintas, sí, digamos, va a tener hijos, mamando. Mamando, exactamente. Claro. Entonces, por ese lado uno diría, wow, quién sabe si vale la pena tener hijos en esta época. Claro. Pero por el otro lado, la hermana White dice que un matrimonio se puede volver egoísta, no tiene que ser ineludible. Claro. Dice que podría llegar a ser egoísta y centrarse solo en ellos, el esposo y la esposa, si no tienen hijos. Correcto. Aunque eso no es absoluto, porque en realidad si manifiestan lo que Dios quiere que manifiesten, no tendría que ser así. Mi opinión personal, y yo le menciono esto a las parejas que son jóvenes, sí, el mundo está vuelto todo un desastre hoy en día.
Por supuesto. Especialmente si van a vivir en la ciudad. Ahora, si van a vivir en el campo y van a hacer homeschool y todo eso, es una cosa. Claro. Otra cosa es si van a vivir en una ciudad a donde los hijos van a ir a una escuela pública y van a tener sociabilidad con muchachos que no son de familias cristianas, la influencia. Así que yo diría, si van a vivir en el campo y van a enseñarles ahí en la casa el currículo, es diferente que vivir en la ciudad como hizo Lot. Claro. Lot se ubicó en la ciudad y básicamente perdió a todas sus hijas, y las hijas que salieron con él moralmente estaban perdidas por lo que hicieron también. Por supuesto. Así la hermana White dice que los padres lo primero que deben tomar en cuenta cuando se van a ubicar es la decisión que hubo entre Abraham y Lot. ¿Dónde vamos a ubicarnos por la influencia para los niños? Así que yo digo en realidad que es muy difícil criar hijos en este mundo que existe ahora, particularmente si la familia vive en un ambiente que no es conducivo a la edificación del carácter cristiano. Pastor, muy importante, y creo que está afirmando algo esencial. Quizás pudiera aportar, adicional a lo que usted menciona, por mi propia experiencia, conozco de alguien que tuvo, que Dios no le dio la posibilidad de tener hijos. Porque como usted menciona, hay dos factores. Puede ser que la pareja decide por precaución, porque se sienten que el tiempo no es correcto, no tener hijos, pero, o porque no pueden. También hay personas que no pueden tener hijos. Entonces, no se puede decir que el no tener hijos es va definitivamente a ser la persona egoísta, ¿no? El aspecto es que ser una madre o ser padre ayuda más, es más fácil poder despojarse de uno mismo, ser menos egocéntrico o egoísta, y de alguna forma una madre aprende esa experiencia mucho más que quizás alguien más, ¿no? Poder darse completamente por sus hijos. Pero ese espíritu de madre o de padre puede ser dado por el Señor. Y eso le decía, yo conozco de casos particulares donde una mujer no pudo tener hijos, pero Dios le dio el don de ser madre, y lo dio no con niños necesariamente, sino con jóvenes, adolescentes. Una tremenda mujer que logró llevar a muchas personas, a muchos jóvenes a los pies de Cristo. Era una madre para señoritas que no tenían padres espirituales, etc. Entonces yo veo que si Dios no te da la posibilidad de tener hijos o tienes esa convicción, pide al Señor que te dé el espíritu de madre y de padre, de poder vertirte en favor de otros, de tener el espíritu de Cristo, de abnegación, de entrega y servicio. Y eso sí es dado por el Señor, y es posible para que una persona que no puede tener hijos pueda experimentar ese sentimiento, ese carácter, esa característica, y tener el poder tener un hogar, por decirlo así, con hijos espirituales que uno puede recibir por todo lado, en la iglesia, en las escuelas, en las familias, etcétera. Hay siempre necesidad de padres espirituales que necesitan hijos, que necesitan padres, ¿no? Así que es una manera. Así que cuando hablamos de esto, no hay leyes de medos y persas. Hay variación, depende de dónde se van a ubicar, con quiénes se van a socializar, si pueden tener hijos o no. Hay muchos diferentes factores, muchas variantes, ¿verdad? Correcto. Y cada pareja tiene que decidir, tiene que orar y tiene que estudiar la palabra y tiene que consultar con el Señor y luego tomar una decisión sobre qué hacer. Por supuesto, porque, pastor, es muy importante que analicen económicamente si es viable, ¿no es cierto?, tener hijos, en el sentido de que la madre pueda estar con sus hijos, ¿no? A veces padres piensan que tener hijos es que los críe el sistema, ¿no? Que los críe un extraño, y eso no es criar, eso no es. Entonces todo tiene que ser tomado en cuenta, y Dios bendice cuando uno se somete a sus principios, siempre y cuando sean conforme a su propósito y no haya un egocentrismo necesariamente, ¿no? Porque también hay personas que quieren tener hijos solo por complacer quizás su propia necesidad de tener hijos, y no se dan cuenta que es una responsabilidad enorme. Así que todo tiene que ser estudiado y analizado de acuerdo al tiempo que vivimos también, ¿no? Como usted mencionó. Ser padres exige mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Por supuesto. si se va a hacer bien. Correcto, correcto. Así que bueno, esperamos de que esto les pueda servir a nuestra querida hermana Diana de Argentina. Tenemos tiempo para una pregunta más, pastor, y una pregunta interesante de nuestra hermana María. No nos dice dónde es ella, pero nos dice la pregunta muy corta y quizás al punto. Nos dice, en la creación, ¿ya existía la tierra primero? Quizás me pregunto que tal vez su inquietud viene con el concepto de que se habla de que tal vez existía la materia, la tierra, estaba en desorden y la creación se da después de esto. Me imagino que esa es la pregunta que ella tiene. ¿Qué nos puede decir, pastor, al respecto? Bueno, en realidad no importa si existía el planeta mucho tiempo antes de comenzar la semana de la creación o si Dios creó el planeta e inmediatamente comenzó la semana de la creación. ¿Y por qué digo que no importa? No importa porque lo importante es que este mundo haya sido organizado y llenado de vida en 7 días literales. Eso es lo que no es negociable. Que este mundo y todo lo que está en el mundo fue creado con seres humanos, con la vida, en 7 días. ¿Ok? Porque la vegetación es viva, creó el tercer día, claro, los peces y las aves, etc. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo estuvo el planeta en sí desordenado y vacío y sin luz? Es inmaterial. Y la gente dice, ¿pero por qué, pastor? Déjeme darles una ilustración. Supongamos que Dios quisiera crear un mundo en Marte. Marte ya existe. Claro. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha existido? Sí. Pero supongamos que Dios quiere hacer lo que hizo aquí en Marte. ¿Importa por cuánto tiempo ha estado Marte desordenado y vacío ahí? No, no solamente. No tiene ninguna importancia. Hay cuerpos celestes que posiblemente han estado ahí millones de años. No con creación, sino sencillamente como la luna, el sol, otro planeta. En realidad no importa que eso haya estado millones de años ahí, pero sí importa que esta tierra haya estado aquí 6,000 años. Eso sí importa desde la semana de la creación. Correcto. Así que a veces yo digo cuando orgullo que estaba, que no estaba, que estaba millones de años, no estaba millones de años, Dios lo creó el mismo día que comenzó el proceso. En realidad estamos luchando por una cosa que para mí es inverosímil. Ahora, mi opinión personal, ¿ok?, basado en evidencia circunstancial, es que Dios hizo este planeta e inmediatamente comenzó los 7 días de la creación. Y la razón por la cual creo eso es por lo que dice Éxodo, el capítulo 20, el 4º mandamiento de la ley de Dios. Correcto. En Éxodo 20, el 4º mandamiento dice en el versículo 8, si quieres leerlo. Claro, pastor, dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero recalcar? Y es que dice el 4º mandamiento que en 6 días, leo de nuevo, en 6 días. 6 días hizo el cielo y la tierra. ¿Correcto? Correcto. Y todo lo que está en la tierra. Sí. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que cuando uno compara lo que dice Génesis con lo que dice el 4º mandamiento, da la impresión de que dentro de los 6 días creó el planeta también. Así que personalmente creo que Dios creó el planeta desordenado, vacío, sin luz, porque tenía que ponerlo en orden, y luego inmediatamente comenzó el proceso de 6 días de creación y el 7º día de reposo. Sé que, pastor, algunas personas que tienen estas inquietudes tratan de también, de alguna forma, dar cierto crédito a la ciencia humana.
de que piensan que hay millones de años y que la Tierra, etc. Pero ese es el asunto, ¿no? Creo que es más prudente es creer en la palabra del Señor y dejar nuestra afirmación en lo que dice la palabra sobre lo que puede el hombre decir al respecto, ¿no? Esperamos de que esta respuesta ayude a nuestra querida hermana María y agradecemos por su inquietud, ¿no? Ahora pedimos que ustedes puedan continuar estudiando de la palabra del Señor, que sigan adelante en su estudio de las Escrituras y agradecemos por su tiempo, por su sintonía. Rogamos que Dios los siga acompañando y bendiciendo en este día. No olviden de compartir también este programa con otros para que puedan ser bendecidos de este estudio. Que Dios les bendiga y les guarde.